Bueno, el día de hoy nos toca abordar el tema de funciones polinomiales. Este, Vamos a ver primero cuál es la definición. Una función polinomial es una función cuya expresión algebraica es un polinomio. Es decir, una función polinomial está definida por la suma o resta de números de un número finito de términos de diferente grado. El modelo matemático de una función polinomial es el que aquí les presento. ¿Sí? Lo van a encontrar en diferentes libros, en diferentes videos. Este, Cuando tenemos una función de grado cero, nada más tenemos esta parte, solamente esto. Pero como ustedes saben que todo número elevado a la cero nos da 1, entonces el resultado de esto nada más va a ser un número, ¿sí? El número que es multiplicado por x, pero acá en este caso, como x elevado a la 0 nos da 1, entonces este número va a ser, al multiplicar por 1, sigue siendo solamente este número, ¿sí? Cuando sea una ecuación lineal o de primer grado, únicamente va a ser de aquí para allá, donde este es el primer número que multiplica al término de grado 0. Este es el número que multiplica al término lineal o de grado 1, y en el caso de acá, este número multiplica al término cuadrático o al de segundo grado. Y así nos iríamos hasta n grados, ¿sí? N quiere decir que la secuencia va a seguir hasta un número finito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo dijera n es igual a 4, entonces esta sería A3, A2, perdón, es esta, A3 y A4, ¿sí? Y n vale 4, 3, 2, 1 y 0. Pero bueno, para que entremos ya en detalle, vamos a ver esta tablita que les presento por acá. En la función de grado 0, su modelo matemático es nada más A0. ¿Por qué? Porque acuérdense que acá x a la 0 nos da 1. Por A0 nada más nos queda A0, así como está acá. Y un ejemplo sería f de x igual a 2. ¿Sí? Si yo le doy valores acá en una tablita de menos 3 a 3, por ejemplo, eh, si yo le doy menos 3, el valor, como no tengo x donde sustituir, entonces el valor va a ser 2. Con menos 2 sigue siendo 2. Con menos 1 sigue siendo 2 el valor porque no tengo donde sustituir, y así sucesivamente. O sea que con cualquier valor que yo le dé de x, siempre vamos a tener un valor de f de x igual a 2. Si fuera un valor negativo, por ejemplo, que acá fuera f de x igual a menos 3, por ejemplo, entonces en vez de que esté en el lado positivo de las y, estaría 1, 2, 3 por este lado, estaría la gráfica, ¿sí? Depende del signo, así va a estar, ya sea hacia arriba de la horizontal o hacia abajo de la horizontal si es negativo. Entonces, si se dan cuenta, acá nunca cruza por el eje de las x esta función, ni en forma de recta ni en forma de parábola. Entonces, pues nunca vamos a tener una solución para un valor de x. Bueno, nos vamos con la de primer grado, ¿sí? Grado 1 o primer grado. Su modelo matemático, les decía que lo recortamos acá y nada más nos queda esta parte. Entonces sería A1 por x, ya saben que es x a la 1, pero no colocamos el exponente 1, más el valor que nos dé a 0. Un ejemplo sería f de x igual a 3x menos 2. La función de primer grado nos va a describir
en su gráfica una línea recta. Por eso también se le dice función lineal o de primer grado, porque al momento de graficarla nosotros nos vamos a dar cuenta que es una línea recta, ¿sí? Aquí hay muchas cosas que le podemos estudiar y que ya le hemos estudiado en el semestre pasado. En el semestre pasado estudiamos todo lo que es la línea recta en, en geometría analítica. Entonces acá esta ecuación la tengo de la forma y igual a mx más b. Recuerden que m es la pendiente, ¿sí? Y b es la ordenada al origen, o sea, el punto por donde se cruza con el eje de las y. Y en ese caso se corta en menos 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque b es menos 2. Si fuera más 2, entonces se cortara acá y sería de esa forma más o menos, ¿sí? Entonces, esta es la ordenada al origen. Su pendiente, ¿cómo la vamos a encontrar? Acuérdense que nos colocamos en el punto que conocemos, que en este caso es 0, menos 2, o sea, el punto de intersección con el eje de la y, y subimos eh, para llegar a otro punto conocido, que sería este. Si nos ubicamos acá, vamos a subir 1, 2, 3. Es el desplazamiento en Y. Y luego el desplazamiento en X. Aquí fueron 1, 2, 3 y 1 en X. Y acuérdense que la pendiente, que es este valor, es el desplazamiento en Y, que sería 3, entre el desplazamiento en X, que es 1. Entonces acá es 3 entre 1 nos da 3, por eso la pendiente es 3. ¿Sí? En el semestre pasado también vimos todo acerca de la pendiente, que si tiene esta forma va a ser positiva. Si se va colocando un poquito más hacia abajo, va a seguir siendo positiva hasta que llegue a un ángulo de 45 grados. La pendiente sigue siendo positiva, pero vale 1. Después ya vale números decimales, punto 1, punto 2, punto 5, punto 10, en ángulos menores a 45 grados. También eso lo vimos el semestre pasado. Cuando esta pendiente se convierte en una vertical, cuando esa recta, perdón, se convierte en una vertical, su pendiente es infinita, ¿sí? ¿Por qué? Porque es exageradamente grande su pendiente. Entonces, cuando cambia a esta parte, ¿sí? De esta forma, la pendiente es negativa. ¿Sí? Cuando pasa de la vertical hacia este lado, ya es negativa la pendiente. Entonces, hay muchas características que yo ya las habíamos abordado en el semestre anterior y ustedes tienen los videos donde pueden abundar más en dado caso de que les quede alguna duda. Bueno, continuamos. Vamos a seguir con la tablita. Acá seguimos con las funciones polinomiales, pero acá es de grado 2. De grado 2, ¿por qué de grado 2? Porque el máximo exponente es 2. A diferencia del anterior, que el máximo exponente era 1, ahora tenemos el 2. La gráfica que nos va a generar es la que tenemos acá, es una parábola. Y la relación que hay entre el grado de la función, ¿sí? En la gráfica es que vamos a tener dos partes por donde se cruza con el eje de las X. Una es acá y la otra es acá. Si se dan cuenta, tenemos dos partes por donde se cruza con el eje de las X. Por eso, acá tenemos el grado 2. De segundo grado se va a cruzar dos veces. Una en esta parte, este es el eje de las X, se cruza una vez acá y se cruza otra vez acá. En la anterior, como es lineal, acá tiene un 1. El grado es 1. Eso quiere decir
que nada más se va a cruzar una vez por el eje de las X. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Aquí, como es una recta, nada más se cruza una vez. Aquí decíamos que se cruza dos veces. Eh, cuando la gráfica está únicamente en la zona de arriba y no cruza por el eje de las X, se dice que sus raíces son imaginarias. O también, si la gráfica fuera de esta forma, ¿sí? Pero no cruza por el eje de las X, no tendría ninguna raíz real, sino que son raíces imaginarias. Eso ya es motivo de otro curso en donde se ven los números imaginarios. Eh, Cuando la gráfica únicamente toca un punto de las X, entonces tanto X1 como X2, hagan de cuenta que viene acá y únicamente toca este punto y de ahí se regresa. Únicamente tiene una raíz o las dos raíces valen lo mismo, X1 y X2 valen lo mismo. Bueno, esto lo vamos a ir viendo más adelante cuando veamos ya en sí lo que es la función cuadrática o de segundo grado. Cuando tenemos una cúbica como esta, si se dan cuenta, acá nuestra, nuestra gráfica cruza por tres puntos diferentes, ¿sí? Aquí es una vez que se cruza por el eje de las X, otra vez y otra vez. Son tres veces porque su grado es 3. Si hubiera alguna que no se cruzara, entonces a lo mejor podría venir así, bajar acá nada más y de ahí subir, nada más una cruzaría por el eje de las X. Entonces nada más tiene una raíz real y tendría dos imaginarias. ¿Sí? En este caso las tres son reales. O si estuviera muy abajo esto, que tuviera esta forma más o menos, que no llegara hasta el eje de las X y esta, tendría únicamente una raíz real y dos imaginarias. En esta, en esta función tenía un errorcito acá, ya lo cambié, tenía 3, pero el grado es 4, ¿sí? Porque su valor máximo es 4, ¿sí? Entonces es de cuarto grado y se va a cruzar por el eje de las X 4 veces, ¿sí? Entonces, esa es la característica principal. Si la función está muy arriba, puede hacer que sus raíces sean imaginarias o que dos sean imaginarias y dos reales, ¿sí? Pero lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, esto es a lo que se, a lo, a lo que se menciona cuando se dice que es una función polinomial. Polinomial porque tiene muchos términos. Cada una de estas partes, recuerden que es un término. ¿Sí? Cada valor de estos que esté separado por un signo más va a ser un término. Eh, el término tiene un número, ¿sí? Tiene un signo, en este caso el signo es positivo, porque aquí no tenemos ningún signo. Si tuviéramos uno, que sería negativo, entonces ya nuestro término es negativo. ¿Sí? Pero como no tenemos, es positivo. Tenemos un número, coeficiente que acompaña a x. ¿Sí? Esto es la variable y este es el exponente al que está elevado la variable. En este caso, el exponente principal va a ser el más grande y es el que nos define el grado de la función. Por ejemplo, acá es 4 y nos dice que es de cuarto grado. Acá es 3 y es de tercer grado. Acá es 2 y es de segundo grado. En el anterior es 1 y es de primer grado. Entonces, a esto se refiere. Vamos a resolver un ejercicio
para que ustedes le vayan entendiendo un poquito más. Bueno, antes del ejercicio se me había pasado. Tenemos acá la forma general de la ecuación de la recta, es esta. Podemos representarla de varias formas. Aquí nada más vamos a ver la forma general y la forma pendiente y ordenada al origen. El semestre pasado recuerden que vimos la forma normal, la forma simétrica, ¿sí? Dentro de las formas de la ecuación de la recta. Entonces aquí en este tema únicamente vamos a ver estas dos. Esta es como la que teníamos anteriormente, ¿sí? De pendiente y ordenada al origen. Y esta es la forma general de la ecuación de la recta. Hay una fórmula que nos ayuda para poder calcular el valor de la ecuación de la recta. Y ya la vimos el semestre pasado, y es esta. Y menos y1 es igual a el cociente de y2 menos y1 entre x2 menos x1 por x menos x1. ¿Sí? Estos valores nos los van a dar en un punto, ¿sí? En dos puntos más bien, y nosotros vamos a poder calcular la ecuación de la recta. O puede ser que nos den un punto y la pendiente. Recuerden que esto que tenemos acá es lo mismo en la pendiente. Si nos dan la pendiente, entonces acá sería M y no hay ningún problema. Ya ustedes saben resolverlo. De todas maneras, les voy a mandar el enlace de los temas que vimos relacionados con esto, con la ecuación de la recta que vimos el semestre pasado para que se acuerden un poquito si tienen dudas. Entonces, acá hay una fórmula para calcular la ecuación de la recta cuando se conoce un punto y la pendiente. Lo que les decía, todo esto que tenemos acá es M, o sea, es la pendiente. Y aquí ya la especificamos como M, ya no como Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. ¿Sí? Esto ya es M, que es el valor de la pendiente. Entonces, cuando nos den los dos puntos, nosotros vamos a poder calcular la ecuación de la recta de esta forma. Y cuando nos den un punto y la pendiente, de esta forma. Fórmula para calcular la pendiente de una recta cuando se conocen dos puntos. De hecho, aquí la podemos deducir. Esto es la pendiente, entonces la fórmula nos quedaría m igual a, esta m que está acá, es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y ahí tenemos la fórmula de la pendiente. Entonces, ahora sí, nos vamos a un ejercicio. Seguimos con el mismo tema, que son funciones lineales. Y dice calcular la ecuación de la recta que pasa por los puntos menos 3, menos 2, menos 3 y el punto 2, 4,1. Para poder resolverlo, vamos a ver de qué forma le vamos a dar, que es esta, la forma general de la ecuación de la recta. Y la fórmula que vamos a utilizar, pues es esta, y menos y1 igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1 por x menos x1. Esta es nuestra fórmula. Bueno, antes de que empecemos con la cuestión analítica, a resolverlo, vamos a hacer la gráfica. En un plano cartesiano vamos a localizar el primer punto que es menos 2, menos 3. Acuérdense que es menos 2 en X y menos 3 en Y. Y nos queda de esta forma. Ahí tenemos el primer punto. Para el segundo punto tenemos 4,1. 4 en X, 1, 2, 3, 4 y 1 en Y. Y ahí tenemos el segundo punto. Y después, ya teniendo esos dos puntos, únicamente trazamos la recta por acá. ¿Por qué no las corté en los puntos? Porque no es un segmento de recta, es la recta completa. Y acuérdense que la recta se puede prolongar en ambos sentidos. Así que por eso es que la colocamos de esta forma. Rebasa los puntos que tenemos acá y que tenemos graficados en este
en esta gráfica, valga la redundancia. Entonces, vamos a empezar a resolverlo. Recuerden que para resolverlo, siempre les pido que coloquemos acá para identificar quién es X1, quién es Y1, quién es X2 y quién es Y2. ¿Sí? ¿Por qué? Para no confundirnos al momento de sustituir los valores en la fórmula. Entonces empezamos a sustituir valores. Dice, es Y menos Y1, pero Y1 vale menos 3. Entonces el menos de la fórmula por el menos del número, menos por menos nos da más y nos queda más 3. De ahí dice Y2 menos Y1. Y2, acá la tenemos, vale 1. Lo colocamos acá. Menos Y1. Pero Y1 vale menos 3. Entonces, el menos que tenemos de la fórmula por el menos del número nos va a dar más. Nos queda 1 más 3. Y en el denominador es X2 menos X1. X2 vale 4, lo colocamos acá. Menos X1 que vale menos 2. Menos de la fórmula por el menos del número nos da más 2. Por X menos X1. Por X menos X1, pero X1 vale menos 2, menos por menos nos da más y nos queda como más 2. Bueno, ahí ya sustituimos los valores, lo único que vamos a ir haciendo es las operaciones que nos indica aquí, la suma que tenemos tanto en el numerador como en el denominador. Y nos queda de esta forma. 1 más 3 nos da 4 y 4 más 2 nos da 6. Ahora nos quedó de esta forma. ¿Sí? Como el 6 se está dividiendo a todo lo que está en el lado derecho, lo vamos a pasar al lado izquierdo, pero multiplicando. Entonces nos queda de... Bueno, antes de eso, me olvidaba, vamos a simplificar esta fracción sacándole mitad. Mitad a 4, 2 y mitad a 6, 3. Ahora sí, para trabajar con valores más pequeños, el 3 que estaba dividiendo lo vamos a pasar multiplicando hacia el otro lado y nos queda de esta forma. 3 por y más 3 igual a, el 2 se quedó de este lado, 2 por x más 2. Multiplicamos 3 por y nos da 3y y 3 por 3 nos da 9. 2 por x nos da 2x y 2 por 2 nos da 4. Transponemos los términos. Los que están en el lado derecho con signo positivo los pasamos hacia el lado izquierdo con el signo contrario. Entonces acá 2x es positivo, lo pasamos como negativo. 4 es positivo, lo pasamos como negativo. Y simplificamos algunos términos que tenemos acá. Menos 2x más 3y y 9 menos 4 nos da 5. Por eso acá quedó como 5. Multiplicamos todo por menos 1 para cambiar el signo del primer término y nos queda 2x menos 3y menos 5. Y entonces, si se dan cuenta, esta ecuación tiene la forma que tenemos acá, donde a es igual a 2, aquí lo tenemos, b es igual a menos 3 y c es igual a menos 5. Aquí lo tenemos. Bueno, pues vamos a realizar la comprobación. Vamos a buscar un punto que esté sobre esta línea y que esté bien definido. Por ejemplo, acá sería un punto decimal, acá también aproximadamente menos 0.5. Acá esto sería menos 1, 2, punto y tanto. Entonces, para que no tengamos problemas con darle valores decimales, nos vamos a un punto que esté bien definido. Y en este caso me encuentro esto, ¿sí? Que está en la mera esquina, en el mero vértice. Entonces acá podemos nombrar este punto como el punto P 1, menos 1. Recuerden ustedes que es el componente en X primero, que es 1 positivo, y luego el componente en Y, que es 1 negativo. Y ahí tenemos sus coordenadas.
Sustituimos este valor en la función que tenemos acá y ahí vamos a obtener, aquí tenemos la función, aquí vamos a sustituir el valor. Como esta es la componente en X y este en Y, entonces vamos a sustituir, podríamos sustituir cualquiera de las dos y de todas formas nos va a dar el resultado del otro. Si sustituyo este valor, en lugar de X, me va a dar este valor que es para Y. Si sustituyo este valor en Y, me va a dar este valor que es X. Entonces vamos a sustituir el primero y nos queda como 2 por 1, nos da 2. Estamos sustituyendo el valor de X y en su lugar estamos sustituyéndolo por 1. Menos 3Y menos 5. Entonces acá vamos a multiplicar 2 por 1, 2. 2 menos 5 nos da menos 3 y nos quedaría de esta forma. Menos 3y menos 3 es igual a 0. El 3 que está como negativo lo vamos a pasar como positivo hacia el otro lado. Y el menos 3 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y nos queda de esta forma. ¿Sí? Entonces, más entre menos nos da menos, 3 entre 3 nos da 1. El resultado es menos 1, que es el que tenemos acá. ¿Sí? Le pude haber dado 4 y que el resultado me diera 1. O le pude haber dado menos 2 y el resultado me iba a dar menos 3. Entonces, esta es la forma en cómo lo podemos comprobar. Dentro de los ejercicios que les estoy dejando, también vienen calcular la pendiente. Entonces, para calcular la pendiente, acuérdense que usamos la formulita de m igual a y2 menos y1. ¿Sí? M es la pendiente, el grado de inclinación que tiene nuestra recta. Entonces, acá sustituimos los valores. Y2 menos y1 y x2 menos x1. Entonces, m es igual, y2 vale 1 y y1, que es esto, vale menos 3. Entonces, menos de la fórmula por menos del número nos da más 3, que ya lo habíamos visto acá. ¿Sí? Y entre x2, que vale 4, lo colocamos acá, menos x1, que vale menos 2. Menos por menos nos da más 2. Sumamos 1 más 3 nos da 4 y 4 más 2 nos da 6 y nos quedaría de esta forma. 4 sextos. Lo podemos simplificar y que nos quede como 2 tercios. La pendiente sería igual a m igual a 2 tercios. Y si fuera divisible, por ejemplo, no sé, 8 entre 4 y nos da 2, pues dejamos el número entero. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el tema de funciones polinomiales y empezamos con funciones lineales. ¿Sí? Vimos todo lo que son funciones lineales. Les voy a anexar el video de aquí al final. Voy a anexarles los videos de matemáticas 3 de funciones lineales o ecuación de la recta para que ustedes se acuerden. Espero que sea de provecho este material, que le entiendan y nos vamos a ver en la próxima. Cuídense mucho y estamos pendientes.